Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Fernanda. A ver, ¿cuántos van? 20 personas ahorita, 22, sí, 21. Muy bien. Pues bueno, la clase anterior terminamos precisamente con lo de un ejercicio, el cual ustedes iban a poner los resultados como respuesta a esa publicación. Cuando terminó la clase, yo ya les puse cuál era la respuesta correcta. Entonces, leyendo qué fue lo que me contestaron. Bueno, muchos lo hicieron ya hasta mucho después el dar la respuesta, ¿no? Y pues ahí no sé si fue nada más de poner algo muy cercano a lo que yo había dejado y no lo hicieron, no sé, la verdad, qué haya pasado, pero sí, al menos con los que contestaron primero y muy pocas personas de los que contestaron después de mí, tengo unos comentarios que hacerles al respecto. Para empezar, eh, prácticamente todos sí le atinaron a lo del el tiempo en minutos, que en este caso era de 7,49 perdón, 7,49. Ahora, hay algunos que si lo redondeaban a 7,5, quiere decir que no van a ser 7 minutos con 50 segundos como por ahí una persona lo puso. La mitad, es decir, punto 5 de un minuto son 30 segundos en dado caso, si es que eso era lo que querían contestar. Posterior a eso, en el enunciado nos preguntaban no nada más el tiempo, de cuántos minutos el automóvil se encontrará a 10 kilómetros de la meta, sino que también nos preguntaban cuántos metros recorrió desde que se tomó la muestra. La muestra se tomó a los 10 metros después de haber salido de la meta, ¿sale? En un caso hipotético de que luego hubiera alcanzado a los 10 metros 80 kilómetros por hora. Entonces, ya era un dato los 10 kilómetros. Hubo personas que me volvían a responder que eran 10 kilómetros la distancia. Entonces, para eso me voy a pasar yo al Excel. A ver, compartir pantalla. Pero no le he puesto modo presentación. Permítanme tantitito. Entonces aquí cancelar y otra vez compartir. Es este. Ahora acá. ¿Ya están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, profe. Gracias, Omar. Entonces, déjenme poner la que sigue. Dentro de los datos conocidos, pues bueno, la posición de inicio o donde se tomó la muestra era los 10 metros, es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad que permanecía constante por ser una prueba de rendimiento de combustible era 80 kilómetros por hora y finalmente la posición final, como para poder encontrar el tiempo y qué tanto recorrió, era los 10 kilómetros. Entonces, datos desconocidos, el tiempo y posteriormente la diferencia entre la posición final y la inicial. Ahora, ¿qué formulación vamos a ocupar? La que ya habíamos estado viendo en la clase pasada, únicamente ahí como desconocíamos el tiempo, se tenía que despejar, lo cual nos daba la posición en función del tiempo menos la posición inicial entre la velocidad, que en este caso era constante, y posteriormente la fórmula de el diferencial de distancia para saber en qué posición, no, perdón, cuántos metros había recorrido. De diagrama, pues bueno, era algo muy sencillo, únicamente se contaba con la posición inicial, que eran 10 metros, con la posición final, que era 10 kilómetros, y una velocidad promedio o constante, más bien no promedio, sino constante, de 80 kilómetros por hora. Con eso nosotros ya podemos hacer la sustitución y cálculos, que en este caso previo a eso, perdón, teníamos que hacer una serie de conversiones. En este caso únicamente eran dos. Los 80 kilómetros por hora teníamos que cambiarlo a metros sobre minuto. ¿Por qué?
me voy a regresar al enunciado. Lo que nos preguntaban es saber a cuántos minutos se encuentra el automóvil. Entonces, si ya tenemos una velocidad de kilómetros por hora, nos convendría que en lugar de horas, fuera a minutos. Sin embargo, otra de las preguntas era cuántos metros recorrió, pero pues ya nos dicen metros, entonces nos hubiera convenido hacer directamente la conversión de 80 kilómetros a que estuviera expresado en metros. Entonces, es por eso que yo les propongo aquí en esta solución, que hay otras tantas formas de llevarlo a cabo, a convertir esos 80 kilómetros por hora a metros sobre minuto. Ahora, los que se equivocaron, que no estuvieron cercanos al número, posiblemente quiero creer que es porque tuvieron algún error en la conversión. Les pongo aquí un método que a mí me gusta mucho, que no es el que va a ser de ley o que les pida que estén haciendo ustedes, pero este en lo particular disminuye el porcentaje de error. ¿Por qué? Porque para muchos es muy fácil nada más decir, bueno, sí lo multiplico por 1000 y lo divido entre 60, ¿no? Punto. Pero pues también se tiene que hacer ese análisis de las unidades al momento de convertir. Entonces, ¿cómo es que yo lo expreso? Posiblemente este método también lo tenga o lo sepa hacer alguien. Nada más es ir multiplicando precisamente por los factores de conversión y a su vez por la forma en la cual vamos a ir eliminando las unidades que no nos sirvan y dejando o sustituyendo a su vez la que necesitemos. En este caso, como necesitamos eliminar kilómetros que se encuentra en el numerador, en el denominador vamos a colocar 1 kilómetro para que no se altere el resultado, pero ya de ahí tendríamos que expresar cuál es el factor de conversión. En este caso tendríamos que multiplicar por 1000 para ya tenerlo en metros y posteriormente la hora, ya nada más, pues una vez lo voy haciendo, espérenme tantitito. Déjenme que me aparezca acá el lapicito. Ok. Entonces, con eso ya podemos eliminar estos kilómetros. Ahí se nos van las unidades y lo que nos quedaría es metros sobre hora. Pero posteriormente necesitamos nosotros eliminar las horas. Y para eso nosotros vamos a multiplicar, como se encuentra en el numerador, no, perdón, en el denominador las horas. Ahora lo vamos a colocar en el numerador y en el denominador las unidades en las cuales nosotros necesitamos que quede, en este caso minutos. ¿Cuántos minutos hay en una hora? Pues 60. Entonces, la operación ya finalmente va a quedar 80 por 1000 entre 60, pero ya sabemos y no va a haber o no tendría por qué existir posibilidad de error, que van a ser metros sobre minuto. Ya llevamos a cabo la operación y ya nos queda de 1333.33 metros sobre minuto. Y lo único que aquí no escribí fue haber convertido los 10 kilómetros en este caso, para que quedaran expresados en metro, que ya serían los 10,000 metros, ¿sale? Después de eso, pues ya podemos hacer la sustitución y los cálculos con las fórmulas que estaban en la anterior diapositiva. Tenemos la posición en función del tiempo, que en este caso serían los 10,000 metros menos 10 metros de la posición inicial, dividido entre la velocidad de 1333.33 metros sobre minutos, perdón. Ya con eso tendríamos metros en el numerador, metros sobre minutos en el denominador y podemos eliminar los metros y ya finalmente nos quedan minutos. En este caso el tiempo es de 7.49 minutos. Posterior a eso ya nada más tenemos que calcular la diferencia o qué tanta distancia recorrió desde que se tomó la muestra. En este caso sería la posición final menos la posición inicial. O si lo hubieran puesto con un número, pues a lo mejor era posición 1. Y ya de ahí obtenemos que es 10,000 menos 10, 9,990 metros. Y esos serían los cálculos. Ahora ya, ¿cómo podemos expresar el resultado? Pues bueno, el automóvil se tardó 7.49 minutos en alcanzar los 10 kilómetros y la distancia que se recorrió desde que se tomó la muestra fueron 9,990 metros. Así es como ustedes hubieran podido finalmente tener un desarrollo de la solución de su problema. No sé si hasta aquí, a ver, vamos a empezar a preguntar.
Daniela, ¿tienes alguna duda o comentario? No, sí, profe, yo me equivoqué en lo del tiempo porque no había tomado la distancia desde los 10 metros. O sea, no le comprendí el problema y me fui nada más así. Pero sí, realmente sí le comprendí. Le pregunté a un compañero y ya me explicó. Y todo bien, profe, gracias. Ok, muy bien. Eduardo Gutiérrez, ¿algún comentario o duda? No, profe, todo, sí está todo claro. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay alguna duda o comentario de alguien más, vamos a continuar. Más déjenme quitar la pluma para no andar pintando. Entonces, vamos a ver cómo tendría que quedar una gráfica de desplazamiento contratiempo en este caso específico del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a tomar ahorita ciertos rangos y magnitudes. Vamos a suponer que en un lapso de 5 a 20 segundos es donde vamos a graficar nuestra velocidad. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no va a cambiar, entonces vamos a considerar una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. Y finalmente, podríamos nosotros establecer algún número, el que sea, como un valor inicial de la posición. En este caso podrían ser 2 metros. Si se fijan aquí, no habría que hacer ninguna conversión, es decir, la velocidad se encuentra en metros sobre segundos, metros en la velocidad, metros en la posición, segundos en la velocidad, segundos en el tiempo, ¿vale? Entonces ya de ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como siguiente paso? Pues colocar nuestros ejes, en este caso del tiempo, y de nuestra distancia en metros. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer posteriormente a esto? Pues únicamente empezar a marcar de los datos que nosotros tenemos como conocidos. En el eje de X podríamos marcar los 2, que es la posición inicial. En el eje del tiempo podríamos marcar los 5, que también serían nuestro tiempo inicial. Si queremos, podríamos marcar también los 20 segundos, que es el máximo. Ahora, si aplicamos nosotros nuestra fórmula que hemos venido utilizando, nos daríamos cuenta que a lo mejor a algunos le causaría conflicto qué coloco en el tiempo. ¿Coloco el 5 o coloco el 20? No se preocupen, ambos son correctos. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es decir, es una diferencia de tiempo, 20 y 5. Entonces ya nada más, ¿cuánto es la diferencia? Son 15 segundos. Y eso es lo que nosotros vamos a colocar en esta parte del tiempo. Los demás ya son directos, 2 metros, 5 metros sobre segundos de la velocidad y finalmente esos 15 segundos. Ahora, si nosotros empezamos a multiplicar 5 por 15 metros sobre segundo multiplicado por segundo, se nos irían los segundos y ya nos quedan 75 metros. 75 más 2 nos da un resultado de 77 metros. Y eso ya lo podríamos graficar, nuestros 77 metros de la posición final con los 20 segundos, que es finalmente hasta donde va a llegar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues ya nada más hacer las intersecciones de cada una de estas marcas y finalmente obtendríamos nuestra gráfica de nuestra velocidad. Y algo particular o que cabe resaltar en esta gráfica, que esa línea que acabamos de hacer es únicamente la pendiente de velocidad, es decir, en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo lo podríamos expresar? Si es una velocidad, es una velocidad, la fórmula que conocemos es distancia entre tiempo, pero en realidad es un diferencial de distancia y un diferencial de tiempo, es decir, la posición final menos la inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. Si empezamos a sustituir valores, tendríamos 77 menos 2, me regreso, aquí tenemos los 77, aquí tenemos los 2, y sería 20 menos 15, ¿sale? 20 menos, perdón, 20 menos 5, dije 15. Si hacemos la resta, nos quedaría 75 en el numerador, 15 en el denominador. Llevamos a cabo la operación y obtenemos que son 5 metros sobre segundo, con lo cual podemos verificar que realmente está bien lo que llevamos a cabo. ¿Vale? Entonces, así quedaría una gráfica de desplazamiento versus tiempo. ¿Tienes alguna duda, Raúl Hernández? No, profe, todo Gracias. fue. Ahora, ¿cómo quedaría una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, González Durán?
Sí, profe. Sí, que cómo te quedaría la gráfica de velocidad versus tiempo. Pues ¿Cómo creo que te también sería imaginas? lineal, ¿no? Bueno, sí sería lineal. Giovanni, ¿en qué posición sería esa línea? Giovanni Flores. Bueno, está conectado, pero no nos contesta. Omar Moreno, ¿en qué posición tendríamos que poner esa línea? Si fuera el mismo ejemplo, con los mismos valores. Si fuera el mismo ejemplo que el anterior, Ajá. Ah, perdón, y sí, ¿sí? sí. Pues sí, ¿cómo se dice? Si es horizontal o vertical, no me acuerdo. Horizontal es Horizontal. acostado, vertical es parado. Vertical, vertical. ¿Seguro? Pues sí, si fue como hace rato, pues. Es que no vi Diagonal. toda la pantalla. Es horizontal y se mantiene lineal porque la velocidad es constante. Perfecto. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues bueno, miren, ponemos nuestros ejes, velocidad, y ponemos nuestro eje también de tiempo. Finalmente, como la velocidad es constante, ponemos la marca con la magnitud en donde nos hayan marcado, que en este caso son 5 metros sobre segundo, y ya nada más el intervalo de tiempo, que serían de 5 a 20 segundos. Ya de ahí, pues únicamente es trazar la gráfica, que sería, como lo decían su compañero, una línea recta, pero en este caso horizontal. Y ya con eso, así quedaría una gráfica de velocidad versus tiempo para el caso de un MRU. Si nosotros no fuera una velocidad constante, es decir, que fuera incrementándose y más bien a lo mejor fuera el caso de un movimiento uniformemente acelerado, pues bueno, entonces ahí sí ya cambiaría la gráfica, pero en este caso la velocidad se mantiene constante. Y como conocemos la magnitud, pues bueno, ya nada más es poner una línea horizontal en el intervalo de tiempo que nos estén dando. Aquí no pinta la posición o la distancia, porque simplemente nada estamos haciendo por pares la gráfica. ¿Vale? Berta, ¿tienes alguna duda o comentario? No, profe. Vale. Entonces, ya nada más recapitulando para los que por ahí tienen problemas para la conversión de unidades, recuerden que ese podría ser un método. Entonces, aquí lo único sería ir quitando cada uno de las unidades que nosotros requiramos, es decir, kilómetros numerador, kilómetros en el denominador, pero en el numerador ahora debemos de dejar las unidades que queremos que se conserven más su equivalencia. Y en el caso del denominador, pues se tiene que anular en el numerador y en el denominador irían las unidades a conservar más su factor de conversión. ¿Vale? ¿Esto por qué se los digo? Ahorita porque está muy sencillo. Finalmente, cuando tengamos más... a ver, espérenme tantitito. Aquí me apareció. Ok, Giovanni, que tiene problemas de conexión. Vale. Porque finalmente nosotros posiblemente tengamos que hacer diferentes conversiones. Y es algo que ya desde el anterior director al actual director que tenemos, es algo que nos han dicho. Ustedes no conocieron ya al anterior director, pero generalmente los directores luego tienen que tener juntas con las personas o directivos o administrativos de donde se llevan a cabo las estadías. Y algo que generalmente marcan es que muchos de los que son, de los que están estudiando aquí en la universidad, no les falla mucho las conversiones de unidades, simplemente así de centímetros a pulgadas y demás. Yo les voy a platicar que, por ejemplo, ahí en Aeroméxico, cuando yo estuve trabajando, me tocaba que en los manuales de operación de los aviones, es bien frecuente que hasta inclusive en algunos planos
vengan combinadas las unidades, es decir, que en un plano no esté nada más en milímetros o que nada más esté en pulgadas, sino puede estar ahí mismo en una vista o en diferentes vistas la combinación de unidades, o que se ponga, por ejemplo, primero los milímetros y entre paréntesis las pulgadas, ¿no? Entonces, si ustedes no se acostumbran, bueno, y eso si las pulgadas están en decimales, pero si las pulgadas están en fracciones, pues también es otro de los comentarios que se les ha hecho continuamente a los directores, que no se sabe luego hacer operaciones con fracciones o que no saben dar lectura a medidas en fracciones de pulgada, ¿vale? Entonces, por eso es que dejé esta diapositiva. Ahora, veremos otro tema. Este tema sigue siendo movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora vamos a hacerlo en lugar de un objeto, van a ser dos objetos. Esos objetos van a estarse moviendo en direcciones opuestas. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que en algún momento se van a encontrar. Entonces, vamos a hacer la suposición. Tenemos un móvil A, un móvil B, y cada uno tiene sus velocidades, velocidad A, velocidad B. Y finalmente, lo que nos va a interesar en este tipo de problemas es conocer en qué punto se pueden encontrar, ¿no? O en qué tiempo es que se van a encontrar, o ambos, si es que nos los están pidiendo. Posiblemente nosotros podemos llevar a cabo cálculos como para saber en qué posición se va a encontrar el móvil A antes o después del punto de encuentro, y de la misma manera el móvil B, pero pues ya no tendría tanto chiste, ¿no? Si los vamos a estar analizando por separado, pues más bien sería en dónde es que se van a encontrar. Para eso, nosotros vamos a tener ahora nuestra gráfica o nuestro diagrama, como lo estoy expresando aquí. Tenemos que tener siempre una referencia, posteriormente las ubicaciones o puntos de inicio del objeto A, del objeto B, y de igual manera tener alguna magnitud de velocidades y en qué direcciones se están moviendo esos objetos, ¿sale? Entonces, aquí lo único que vamos a tener es que en algún punto en el intervalo entre la posición inicial de A y B es que se van a encontrar. Para eso, ¿qué es lo que nos va a servir? Pues bueno, tener cálculos. En este caso, espérame, bueno, se me olvidó. Aquí sería la posición final o la posición de A en función de un tiempo, pero ese tiempo tendría que ser subíndice E. Aquí me faltó E, por si están tomando nota. ¿Por qué es E? Porque finalmente es el que sí nos va a servir para los cálculos. Y eso va a ser igual a lo que ya conocemos, que es la posición inicial del objeto A más la velocidad constante del objeto A multiplicado por un tiempo, pero ese tiempo ya va a ser algo que necesitamos nosotros a la fuerza saber tanto para el móvil A como para el móvil B, que en este caso es el tiempo de encuentro. Algo muy similar vamos a tener para nuestro móvil B. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder resolver este tipo de problemas, nos vamos a tener que poner una serie de condiciones. Y la primera condición es de que nosotros vamos a decir que la posición de encuentro tiene que ser a fuerza la misma en donde sea la posición final de B en función de ese tiempo de encuentro y la posición final de A en el tiempo de encuentro. Esa va a ser nuestra primera condición. Si nosotros igualamos, déjenme poner el marcador. Luma, ok. Si nosotros igualamos este término de aquí con este otro término de acá, estaríamos cumpliendo la condición que nosotros estamos marcando aquí. Y si se dan cuenta, al momento de empezar a resolver, tendríamos términos, perdón, tenía que llegar hasta acá. Oh, mi llave, la corté antes de tiempo. Nosotros tendríamos términos semejantes. ¿Cuáles van a ser? Algo que está en metros, que en este caso es una X de inicio, una posición de inicio tanto de A y de B, pero posteriormente tendríamos nosotros
un dato conocido que serían las velocidades. ¿Cuál sería el desconocido? Pues precisamente el tiempo. Por eso aquí les pongo para encontrar el tiempo, ese sería el tiempo de encuentro. Nosotros igualamos y finalmente tendríamos que despejar, ¿vale? Y ya con eso, teniendo el valor o magnitud del tiempo de encuentro, ya nos podemos regresar a cualquiera de las dos ecuaciones de la posición final de A o de la posición final de B, sustituimos y como ya conocemos la posición de inicio, la velocidad constante, puede ser en esta o puede ser en esta, podemos encontrar cuál sería la posición en donde se van a tocar o donde se van a encontrar esos dos móviles, ¿vale? Y para eso, ahorita vamos a empezar a explicar a través de un ejemplo que ustedes van a llevar a cabo en lo que resta de la clase. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, Quetzalín? No, profe, todo bien. Ok. ¿Algún comentario, Juan José Hernández Bernal? No, profe, todo claro. Bueno, entonces déjenme quitar mi lápiz para poder poner la otra diapositiva y no estar rayando. Por favor, ahora le voy a pedir a Montserrat Lucio que lea el primer párrafo. Usted ha sido contratado como camarógrafo para cubrir la simulación de un accidente entre dos camiones. Solo le dice que el camión A se encontrará a 30 metros de una cámara fija, punto de referencia, y se seguirá alejando a 40 kilómetros por hora. En cambio, el camión B se encontrará a 100 metros de la cámara fija y se irá acercando a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir de favor a Sarco García Mauricio que nos haga favor de leer el segundo párrafo. Sarco, ¿sigues aquí? A ver. Está bien, Sarco. Entonces, a ver. Rodríguez García Orlando, Sí. el segundo párrafo, por favor. Le piden a usted estar preparando o grabando justo a la altura en donde los camiones impactarán. ¿A qué distancia de la cámara fija deberá usted situarse y en qué segundo de la filmación ocurrirá? Muchas gracias. Rafael Chávez Díaz, ¿entendiste el problema que debemos de hacer? Sí, profe, más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué es lo que no? Pues estoy analizando los datos así para ver cómo se va a resolver más o menos. Ok. Imagínense que esos cineastas o lo que sea no tienen idea en qué momento van a impactar ni saben en dónde decirles a ustedes que se van a colocar porque no tienen forma de andar chocando camiones de más, ¿no? Entonces, ustedes como ya están estudiando esto, se les va a facilitar, que nada más son simples ecuaciones. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues bueno, ocupar las ecuaciones que están en la diapositiva anterior. ¿Para qué? Para saber en qué parte de esta gráfica o de este diagrama nosotros tendríamos que situarnos, es decir, llegar y decir, pues justo aquí, si este camión viaja a 40 kilómetros por hora y este viaja a 50 kilómetros por hora, no me puedo colocar justo a la mitad, ¿no? Porque uno va más rápido que el otro. Entonces, esa es mi primer premisa, que yo no me puedo situar únicamente a la mitad. Si fueran velocidades iguales, va. Yo ya sé que entre los 30 metros y los 100 metros, es decir, que son 70 metros de diferencia, yo podría colocarme justo a la mitad, es decir, 35 metros después de los 30. Pero como eso no va a pasar, tendríamos que hacer unos cálculos. ¿Qué cálculos tendríamos que hacer? Para esto,
les voy a pedir que ustedes en el tiempo que nos resta de clase resuelvan el problema. Voy a dejar una publicación en donde yo puedo resolver dudas y si no tienen dudas, ustedes tendrán que poner únicamente el resultado. ¿Qué resultado? La distancia a donde ustedes se van a colocar y en qué momento va a ocurrir ese impacto. ¿Vale? Vuelvo a lo de las ecuaciones. Son datos conocidos. Posición de inicio de ambos objetos y las velocidades de ambos objetos. Ojo, este es negativo. ¿Por qué? Porque la dirección a la que se encuentra no es la misma que esta. Entonces, apunta hacia los negativos. ¿Sale? Ya con eso, ustedes empiezan a resolver el sistema de ecuación que tenemos acá abajo. Nada más sustituyen esta parte de aquí en este término, esta parte de aquí en este término. Lo único que van a desconocer es el tiempo. Lo calculan y ya que lo hayan calculado, vienen y lo sustituyen en cualquiera de estas dos ecuaciones. Para lo cual, de aquí que lo publico, por favor, tomen una impresión de pantalla de esta diapositiva para que sepan cuáles son las fórmulas a ocupar. Y posteriormente, ahorita ya le voy a dar cambio a la diapositiva para que tengan el enunciado del problema. Recuerden que tienen que utilizar el procedimiento que utilizamos también la clase anterior, el cual son los datos conocidos, desconocidos, qué fórmulas se van a ocupar. Hagan su diagrama, yo les puedo ayudar un poquitito con lo de las fórmulas. Y finalmente, en ese diagrama que ustedes van a hacer es localizar en dónde tendría que estar ese X de encuentro y el tiempo de encuentro. Y hagan de cuenta que pueden hacer su dibujito de los camiones, cómo llega un camión, cómo impacta el otro camión. ¿Sale? Después de eso hacen la sustitución, los cálculos, dan el resultado y yo les voy a pedir ahora sí unas conclusiones. ¿Vale? Entonces, al azar, la siguiente clase voy a empezar a decir, fulanito de tal, muéstrame cuáles son los datos conocidos. Fulanito de tal, los desconocidos. Perenganito, ya cuáles fueron los cálculos. Y sultanito, los resultados y las conclusiones. ¿Vale? Entonces, eso va a ser la siguiente clase. Pero va a haber otra publicación en el Classroom. ¿En qué va a consistir esa publicación? En conjunto, como grupo, ustedes van a crear un enunciado de un problema que sería una estructura muy similar a la que acabamos de ver. ¿A cuál hago referencia? A este ejemplo número 3, que es el de los camiones. ¿Vale? Pero ustedes me van a proponer, pues a mí me gustaría un caso real o que hagamos el cálculo de un caso real o de uno hipotético y que me digan, quiero ver si un elefante que va en esta dirección a tal velocidad, en qué momento va a impactar con una tortuga que se encuentra en otra dirección a tal velocidad. Ustedes van a decidir cuáles van a ser los objetos, ustedes van a decidir cuáles son las velocidades y cuáles son las distancias cuáles son las posiciones de inicio. Yo lo que voy a ir haciendo es irles preguntando en la publicación y ya nada más voy modificando el encabezado de esa publicación hasta que quede por completo el enunciado. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que son aviones comerciales y que esos aviones comerciales, yo les voy a preguntar, a ver, investiguen ahorita en internet cuál es la velocidad promedio de un avión comercial ya en crucero. Entonces ya ustedes me dicen, pues es tantos kilómetros por hora. Pues órale, le ponemos tal velocidad. Y después les voy a decir, bueno, pues imaginando que se quede sin comunicación con la torre de control y sin comunicación entre los aviones, en algún momento podrían impactar, ¿no? ¿A qué distancia se encuentra de la torre de control el avión 1 y a qué distancia se encuentra el avión 2? Y en qué momento ustedes ya calcularán impactan, ¿sale? Entonces, algo muy similar es lo que vamos a hacer. Para más o menos irnos entendiendo, le voy a pedir de favor ahorita a
Déjenme ver a César Romero que me dé un ejemplo de qué objeto es el que tú harías la propuesta, César. ¿De qué te gustaría? Bueno, como no contesta César, Deyanira, ¿de qué objeto podríamos empezar el estudio? Ahora resulta que tampoco está. Emanuel Neri. ¿Puede ser del sonido? Ok, el sonido provocado por algo y en qué momento va a encontrarse con, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, Manuel Isaac, ¿con qué otro objeto? Juan José. No le entendía lo del sonido. ¿Perdón? No le entendía lo del sonido. El sonido viaja a determinada velocidad, son velocidades diferentes si es en agua, si es en aire y si es en un sólido. Bueno, si es en líquido más bien, sólido o en el aire. Si fuera eso lo que a ustedes les gustaría, yo les diría, bueno, una percusión hecha con un tambor viaja a una velocidad de, y los pondría a investigar en internet cuál es la velocidad del sonido en un medio gaseoso, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere, por ejemplo, tu compañero. ¿Tú qué otro objeto se te ocurre? Dale, se nos acaba el tiempo. Pues el mismo sonido, pero en diferentes espacios, como el agua y el aire. Ok, bueno, si eso fuera, entonces, por ejemplo... ¿Sería un submarino? Podría ser, las ondas que emite un submarino a cierta velocidad o un submarino simplemente a qué velocidad se mueve y a lo mejor en otra dirección sería un torpedo que le aventó otro submarino y entonces en qué momento habría colisión o en qué momento lo detectaría el sonar de un submarino, ¿no? Cosas así. Entonces yo ahorita pondría la otra publicación en el Classroom para que ustedes ya finalmente, ya con este ejemplo, me vayan diciendo, quiero de tal objeto con tal objeto. Estas serían las velocidades, las investigué ya en internet y este es el promedio a las cuales se mueven. Y ya con eso terminamos de hacer el enunciado. Y entonces tendrían dos problemas a resolver. Uno creado por ustedes y el otro que yo ya les acabo de dar. ¿Sale? ¿Alguna duda o comentario? ¿Le puede regresar a donde están las fórmulas, por favor? Claro. Ya nos queda menos de un minuto. Ahí están las fórmulas. La siguiente clase, les digo al azar, sería el que ustedes muestren el desarrollo tanto del ejercicio de los camiones como del problema que ustedes van a crear o a generar como grupo. Los objetos que ustedes propongan, por favor, es porque a lo mejor buscaron velocidad promedio de y ya, o velocidad máxima de y así, ¿sale? Entonces, voy a dejar hasta aquí la llamada para poder empezar a publicar en el Classroom. Ahorita nos vemos allá. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.